Hola, buenas noches con todas, todes, todos. Bienvenidos a Q Galería. Esta noche tenemos una charla de Jessica Briceño, que es una artista venezolana que nos acompaña esta noche. Va a mostrarnos su trabajo un poco enfocado en el trabajo que realiza en escultura pública. Voy a leer un fragmento de su biografía para que la conozcan y durante la charla nos contará más sobre ella y su trabajo. Jessica Briceño Cisneros, artista venezolana, artista visual, escultora. Su obra interroga nociones de monumentalidad y traducción de distintos movimientos arquitectónicos del siglo XX impuestos en el sur global con el ímpetu de universalista. Ha participado en varias residencias artísticas, ferias de arte, y destaca su participación como artista invitada en la 14ª Bienal de Cuenca, que fue la edición pasada en el 2018, y como artista invitada a la 9ª versión del Salón ACME en Ciudad de México en el 2021. Sin más, les dejo con Jessica para que nos cuente un poco más de su trabajo, pero antes quería mencionarles un poco cómo vamos a trabajar esta dinámica en la charla. Va a ser la presentación, las preguntas se dan al final, las preguntas pueden ser por el chat o al final hacemos un espacio para conversar, pueden levantar la mano o preguntar directamente con el micrófono al final de la charla. Y las preguntas que estén en el chat se las lee también al final. Eso, bienvenida Jessica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Byron, por la invitación. Gracias por el contacto también. Y hola a todas, a todos, mucho gusto. Yo soy Jessica, Jessica Briceño Cisneros. Estoy muy contenta de conversar hoy día con ustedes. Voy a hice una especie de selección de algunas obras que a mi parecer tienen más que ver con el tema del espacio público, que es un como problema, ¿no? Tan particular, me imagino que es algo que estén en discusión y que por eso les interesa. Y estoy, bueno, muy contenta de estar hablándoles específicamente a ustedes. Yo nací en Venezuela, pero viví mucho tiempo en Quito y siempre quise estudiar en la Universidad de San Francisco. Si hubiera vivido allá. Pero bueno, la vida dio un par de vueltas y vivo y trabajo en Santiago de Chile, de ahí mi acento. Soy mujer migrante, desde muy chica estoy moviéndome. Mi mamá es salvadoreña, mi papá es venezolano, tengo un hermano ecuatoriano, un hermano de Estados Unidos. Y muchos de mis afectos están regados por toda Latinoamérica y eso es algo como muy fundamental para, no solo que cruza mi vida y mi historia, sino que cruza mi práctica artística, ¿no? Como yo veo el mundo, cómo percibo y cómo hago. Eh, y bueno, además estoy muy contenta porque veo cómo el arte, la gestión y la docencia en el Ecuador como que tienen este interés y realmente están saliendo al relacionarse a la región, a Latinoamérica y además al resto del mundo, ¿no? O sea, yo siendo artista visual latinoamericana, habiendo vivido en Ecuador, en verdad no me enteré que en Ecuador se hacía arte contemporáneo hasta el 2017 y lo digo con mucha vergüenza, pero es que tampoco se conocía, o sea, para mí era como, yo conocía artistas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, o sea, como había todo un sistema de referencia, pero como que era una isla desconocida aún. Entonces fue una grata sorpresa saber la cantidad de cosas que se hacen de altísima calidad y que cada vez más el circuito de arte en Ecuador esté como desarrollándose. Así que me alegra de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, eh, perdonen si es que soy un poco lento en algunas cosas. No estoy muy familiarizada con la situación Zoom. Ya, aquí vemos entonces mi presentación, ¿verdad?
Estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Vamos a partir entonces. Como les comentaba, hice una especie de resumen, escogí 4 obras para donde yo creo que la relación con el espacio público es más evidente de alguna manera, ¿no? La primera de ellas es la serie Copas, que es la que estamos viendo aquí. O sea, esta no es la serie Copas, este es el estudio de la serie Copas. Copas es mi primera obra, yo la consigo así, la hice durante mi último año de universidad, de licenciatura, yo soy licenciada en artes visuales. En el último año, un poco buscando, o sea, mentira, sin querer más bien, encontré algo que me pareció muy fascinante y fueron estas formas que empezaron a aparecer en los techos de algunos edificios. Estas formas que eran como robóticas, un poco monstruosas, un poco extrañas, resultan ser estanques de agua elevados. Esto se produce porque en una época donde no existía un sistema hidráulico para llevar el agua con suficiente potencia a los últimos pisos, que eran edificios de no muchos pisos, lo que se hizo fue, se decidió utilizar la gravedad. Y entonces, si es que ocupo alguna palabra que no se entiende, me dicen y yo la traduzco. Voy a intentar estar traduciendo de mente. Pero bueno, estos entonces funcionan como una especie de estanque de un excusado gigante que se va llenando de a poco, tiene una bomba dentro, baja, y así es como se va alimentando constantemente la torre de agua, la copa de agua, y va cayendo el agua a los edificios altos, ¿no es cierto? Perdón, a los departamentos de arriba. Y aquí la gente comúnmente le llama copas. Me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué se llaman copas? Efectivamente, hay unas de estas torres de agua o estanques de agua elevados que comienzan desde el piso y tienen una forma como un poco ovni, pero que también tienen una forma que se asemeja a las copas de agua, una copa de vino, una copa de champán, coñac, etc. Y bueno, yo lo que, un poco para comprender cómo llegué a esto, antes de llegar a esta conclusión, digamos, que es la obra, una parte como fundamental de mi metodología de trabajo o de mi práctica es ser caminante. Yo soy sobre todo caminante, ciclista, y es una forma como mucho más lenta de observar la ciudad. Entonces, claro, yo, digamos, he vivido en Caracas, en Quito, en Santiago, partes de mi vida también en Ciudad de Guatemala, entonces siempre he vivido como en estas metrópolis latinoamericanas, ¿no? Eso es como lo que me ha tocado vivir. Y claro, entonces la ciudad ha sido mi espacio de movimiento. Entonces, camino mucho y siempre tiendo o más bien intento, avanzar como una turista en las ciudades, en los lugares a donde voy, a donde estoy. Y cuando se tiene esa disposición, se empiezan a ver cosas que usualmente no se ven o que pasamos por alto, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso es lo que pasó cuando yo empecé a encontrar estas formas, estas geometrías. Como que yo siempre comprendo de que hay muchas partes de la ciudad que no conozco, incluso hay partes de mi vecindario que no conozco y la disposición de estar como atenta de manera sensible es algo que a mí me sirve. Y entonces hice esta serie fotográfica de alguna manera como captando cada una de estas torres que iban apareciendo y después hice esta especie de transferencia a el material del concreto, que es un material que he trabajado bastante desde ese punto. Esta es una obra del año 2010. Y esta serie Copas yo la concibo como una serie en construcción, que es una serie que está como abierta y está en constante, se está armando siempre, ¿no? Yo cada vez que encuentro una torre de estas nuevas,
la uno a estas otras, ya sea en esta técnica o en otra, como hay distintos acercamientos que yo hago a estos seres, ¿no? Y es de alguna manera una forma de hacer, de volver áptico o de volver como sostenible o agarrable, algo que siempre es como muy ajeno, ¿no? Que es algo que se ve desde la calle, que está a una altura como, o sea, siempre están en un espacio privado, ¿no? Y siempre hay una lejanía. Es como, ok, estos están encima de edificios habitacionales y estos específicamente se encuentran en edificios habitacionales de interés social. O sea, que eran como casas o departamentos económicos, ¿no? Para los trabajadores, etc. Y de la época modernista, o sea, desde los años 40 hasta los años 70, más o menos en Chile, es ese periodo. Entonces, bueno, ahí es interesante, ¿no? Que yo ocupando o transitando este como espacio público que es la calle, logro encontrar estos seres que están en este espacio privado, pero que igual de alguna manera es público, ¿no? Porque es visible desde muchos lados. Ahí hay un truco también, ¿no? Un truco de varios de cómo opera y cómo funciona el concepto de espacio público. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es lo público? Y bueno, la serie Copas en sí son estas de aproximadamente, no sé, 30 centímetros de alto, son sólidas, como recreación de un objeto que guarda agua, pero que el agarrar agua en este caso es imposible. Y bueno, a partir de esa serie entonces seguí investigando y llegué a esta que fue mi primera exposición personal, o sea, sí, individual, que se llamó Planta Básica. Una forma de exposición que me parece muy interesante, que es ocupar vitrinas comerciales dentro de centros comerciales como galerías de arte. Entonces, es otra manera de como darle una vuelta de tuerca a la idea o al concepto de espacio público, porque de alguna manera tú introduces esta como creación contemporánea, esta propuesta, y la gente se la topa sin querer topársela de alguna manera, ¿no? Como que es diferente cuando tú estás con la disposición de decir, oh, hoy día es domingo, voy a ir a un museo con mi familia. Y tú entras al museo y ves una producción específica de una época específica, ¿no? Aquí en cambio es como que tú estás en tu día a día trabajando, vas a sacar una fotocopia y de repente aparece una cosa extraña que no necesariamente tiene una lectura muy rápida, muy sencilla, sino que te empieza a evocar otras cosas, ¿no? En este caso es la recreación a pequeña escala de un conjunto habitacional también de la misma época, hasta de los años 50, en Santiago de Chile, que se llama Remodelación San José y que tiene una de estas torres de agua gigantes. Entonces, un poco esta idea como del problema habitacional, aquí se vuelve una especie de problema de hábitat. Yo transformo esta misma forma, la simplifico, la hago de concreto y la vuelvo como una especie de hábitat artificial de musgos, de líquenes y de plantitas. Aquí comienza también mi interés, o más bien se hace evidente mi interés por la relación entre arquitectura y artificialidad y naturaleza. Esta es otra recreación de una torre de agua. En este caso salgo un poquito del concreto y me voy al fierro. Este es las varas de hierro estriado, que son como las columnas vertebrales de cualquier construcción en concreto, ¿no? Como si hay un pilar que soporta el edificio, adentro tiene que tener estas barras de hierro para sostenerlas y que me parece que tienen una cualidad estética muy particular. Y bueno, las ocupo y en este caso hago como una especie de recreación fantasiosa de cómo sería el esqueleto de una de estas torres de agua. Y esta habitó un tiempo en un parque aquí de la ciudad,
Eh, como es interesante, ¿no? Como estás en el parque y puedes entrar a un lugar y hay una especie de exposición. Aquí de nuevo está la relación entre la naturalidad interactuando con este ser artificial, que es muy la relación de tener una planta en tu casa, básicamente, o de una hiedra escalando un edificio. Aquí hay otro acercamiento, también de esta misma serie, que esta es una recreación igual de una de las torres, pero aquí la mezclo en este ser que es una especie como de mueble arquitectónico con una planta que dice ser una palmera, pero en realidad es un helecho arbóreo de una isla aquí en Chile. Y esta es una obra que se llama Ínsula para Olivia, es una dedicatoria a Olivia y es su isla personal. Y que tiene esta torre de agua, entonces una especie como de juego entre un comentario hacia la arquitectura modernista, la artificialidad y la naturaleza también. Aquí pasamos, esta es una foto para mostrar el tamaño de estas piezas. Aquí pasamos a otra serie, donde también hay a mi parecer, una relación directa con el espacio público, en este caso es como la calle o partes un poco domésticas. Es una serie que comenzó durante una residencia en Sculpture Space en Nueva York, que hice el año 2018. Y esta serie se llama Pools, que significa piscinas. Y entonces, básicamente a partir del recorrido de la ciudad, que es una ciudad muy particular, es una ciudad como de un fenómeno muy específico, la ciudad de Utica, en el estado de Nueva York, donde se encuentra esta residencia. Fue en un momento una ciudad con muchísima industria del metal, de las telas, y hasta los años 50 más o menos, cuando en realidad empezó como a pasar toda la industria y del grueso de la producción a Asia. Esta ciudad, como muchas otras, empezaron como a decaer es parte de estas ciudades como deprimidas, ¿no? Económicamente, y no solo es económicamente, sino que hay como un ambiente un poquito en la ciudad, de que muchas partes abandonadas, de casas botadas, grandes complejos industriales también abandonados. Entonces, para mí fue súper interesante, a mí toda la época como todo desarrollismo, o sea, la época desarrollista latinoamericana y americana me interesa mucho, y yo que me gusta mucho la arquitectura, como quizá pueden notarlo, eh, había estudiado mucho la arquitectura industrial en Chile y en otros lados de Latinoamérica, pero no había visto la de Norteamérica, que es muy distinta, tiene características distintas, tiene materiales distintos, tiene formas distintas y tiene una escala distinta, o sea, realmente algo como sin precedentes para mí. Como tener kilómetros de fábricas abandonadas, con una estética muy particular, como de estos vidriobloques, ¿no? Y de repente cerámicas caídas. Entonces, un poco a partir de la observación a pie y en bicicleta, que básicamente me dediqué a eso y a tomar café en la residencia, surgió esta necesidad como de armar algo, ¿no? Con respecto a ciertas cosas que me llamaron la atención. Entonces, también en esta residencia yo creo que en un momento estaba un poquito, no sé, como, pucha, bueno, estoy observando y estoy como absorbiendo, pero realmente no estoy como llevando a cabo nada, necesito una señal, así, un momento como de, por favor, que pase algo. Y justo de un camión cae un balde, y dije, ok, voy a trabajar con lo que tengo. Y agarré el balde y empecé como a jugar con el balde, como algo que se pueda sentar en el balde, y un poco viendo esta arquitectura como del abandono digamos, de estas fábricas de finales del siglo XIX, versus también como la arquitectura de las casas nuevas, allá mismo en esta misma ciudad.
como que pensé que había una forma de fusionarlo y de alguna manera yo en este punto, estos son varios años después de la primera serie, también entendí que mi obra tiene que ver mucho con la ciudad, pero sobre todo hay una relación directa con el agua, ¿no? Como que hay para mí una... me importa mucho la relación del agua y su domesticación, como cómo es el tratamiento humano a esa agua, ¿no? La canalización del agua, la contención del agua, la suciedad del agua, los hitos del agua. Y creo que una manera muy sencilla, o más bien no sencilla, pero eficiente de leer una comunidad es cómo es su comportamiento con el agua, ya sean los cuerpos de agua naturales que están ahí, o la manera artificial en que se tienen, cómo están sus ríos, cómo son su... O sea, ¿cuál es la relación con el agua, no? Y entonces, bueno, esta es una ciudad que tiene, o sea, más bien todo ese sector de Estados Unidos tiene muchos ríos y ahí llueve mucho, entonces estuve pensando mucho en esta idea como de lo impermeable, ¿no? Y además empecé a observar en la ciudad ciertos como hitos que dije como, oh, qué interesante. Por ejemplo, esta alcantarilla que es muy extraña, o sea, yo jamás había visto algo así en mi vida, fue hecha en Útica. Ahí lo dice, tiene una inscripción Munson Brothers Company, Útica, Nueva York. Y entonces a partir de eso fue que salió esta serie, ¿no? Como de cómo empezar a relacionar estas formas que resultaron ser piscinas, piscinas fantasiosas, piscinas imposibles, piscinas inútiles, con estos elementos que empezaron a aparecer en la calle. Esta es otra de los diseños de piscina que hice, que esta se relacionaba con la reja de la casa donde nos estábamos quedando las residentes. Entonces esa piscina está hecha específicamente para que se cuelgue en la reja y se apoye en el ladrillo, como todo pensado alrededor de la arquitectura, ¿no? Y aquí está el momento de epifanía, ¿no? De, oh, se cayó el balde y... Claro, estos son amigos, esto es una situación indivisible, porque si no él queda ahí un poquito caído, esta piscina verde. Y eso también surge, bueno, las cerámicas, por ejemplo, las compré en un lugar donde reciclan materiales de demolición, porque también se demuelen muchas casas, como, o se abandonan. Y las distintas espumas de alta densidad las compré como en distintos eh, lugares de compra de insumos, de materiales de construcción. En 3 lugares distintos, 3 colores distintos. Aquí llegamos a... Estoy intentando ir rápido porque puse muchas diapositivas, disculpen si es que hablo demasiado rápido. Vayan anotando sus preguntas igual, si es que tienen. Y bueno, aquí llegamos a una obra que de alguna manera tiene una metodología de trabajo muy similar a la primera serie, que es Copas. Y esta fue la invitación a la Bienal de Cuenca pasada, del 2018-2019. El curador me invita y me dice como, oye, mira, me interesa tu trabajo, me interesa tu trabajo que tenga que ver con el espacio público. Pensemos en qué hacer, ¿no? Y yo ya venía pensando en Cuenca, en todos estos hitos de agua, en que es una ciudad como con una hidrografía muy particular y llueve tanto, y está el Cajas ahí, y hay tantos ríos, y me pareció como muy fascinante empezar a pensarlo, ¿no? Y bueno, no sabía muy bien por dónde agarrar, cómo trabajar con la ciudad o con todas las posibilidades que la ciudad me daba, ¿no? No era como que yo digo, que yo hago 155 lápices aquí en Santiago y los hay en Santiago y funcionan igual en Berlín y funcionan igual en
Kosovo y funcionan igual en Cuenca. Como que hay algo de realmente involucrarme con la ciudad y leerla, caminarla, que me interesa mucho, ¿no? Para producir obras. Entonces, bueno, estuve pensando mucho en cómo relacionarme, me acordaba mucho de los ríos, decía qué lindo trabajar con un río, pero hasta ese punto en realidad sentía que era muy difícil para mí acercarme a un cuerpo de agua natural tan poderoso, tan potente como un río, como que me interesaba el agua, pero estaba como pensando cómo acercarme a ella. Y empecé como a acercarme lentamente a las fuentes de agua. También estuve observando mucho las cúpulas, ¿no? Como es una ciudad patrimonio colonial, ¿no? Tiene muchas cúpulas, muchas iglesias, y esta cosa de la cúpula me gustaba mucho, que es como esta especie de cielo, ¿no? Una réplica del cielo. Me gustaba mucho la idea de voltear la cúpula y que la réplica del cielo se volviera como una especie de cuenco que pudiera sostener agua. Y así fue un poquito, empecé como a ver esta relación y me acordé mucho de una fuente allá que es la fuente, voy a pasar rapidito para mostrárselas, después vamos a volver a esta. Esta fuente, que es la fuente San Sebastián, que está frente a la iglesia San Sebastián, que está frente al museo donde ocurre la Bienal. Y recuerdo que tiempo antes habíamos ido de vacaciones y habíamos pasado por Cuenca, y yo no había conocido Cuenca y me pareció tan extraña esa fuente, ¿no? Como qué particular esa geometría, no la había pensado hasta este momento. Y entonces empecé como a pensar, ¿no? Como qué hay en Cuenca antes de este patrimonio colonial tan importante, ¿no? Y un poco como que esta obra fue, o sea, esta pileta de agua, esta fuente de agua fue como la que me hizo clic a mí. Eh, ahí está la iglesia con su cúpula, aquí está la pileta y aquí hay una intervención que yo hice. Y lo que me parecía interesante era pensar esta geometría, ¿no? Cómo la geometría dice tanto, pero a veces no podemos leerla porque desconocemos. Y este es un símbolo mudéjar, ¿no? Es un símbolo árabe. Y ahí yo dije, ¿cómo llega este símbolo árabe a Cuenca? Que realmente para mí era una ciudad inca. Y ahí comienza una parte muy interesante que también tiene que ver con mi investigación en general, que es la investigación. Yo investigo mucho, parte desde el recorrido por la ciudad, ir sacando fotitos, ¿no? Siempre como andando con la cámara en la mano, tomando apuntes, turisteando siempre. Me siento en la banca, converso con las personas. Esas son partes como muy fundamentales de cómo yo me acerco a un fenómeno o me acerco a un objeto que quiero empezar como a aprender de alguna manera. Y entonces, bueno, empecé a estudiar un poquito y llegué al punto en el que digo, ya, esta era una zona cañari. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como decir, chuta, estoy yo aquí, era el año 2018, pensando en esta pileta árabe. ¿Por qué hay una fuente de agua aquí? Como ¿por qué estamos siempre como ensalzando las fuentes de agua que son artificiales y en realidad deberíamos estar viendo el río, por ejemplo? Y ahí llegué al nombre de Guapondeli, que Guapondeli es el nombre de este espacio que después, que después se llamó Cuenca, ¿no? Tomebamba. Entonces llegué a Guapondeli, que significa llanura amplia como el cielo. Entonces me pareció muy lindo, empecé a investigar sobre la cosmogonía, sobre la cosmovisión, y el agua era un hito muy fundamental en esta colectivo, en estas personas, ¿no? Que habitaban este espacio. Fueron los primeros como habitantes sedentarios del lugar. Y después fueron conquistados por los incas, y los incas a su vez conquistados por los españoles, que a su vez fueron conquistados por los árabes, que a su vez también habían sido conquistados por
China, y entonces se empieza un poco a leer a través de cierta geometría, como todas estas capas, ¿no? de herencia y de colonización que me parecieron súper fascinantes. Entonces lo que hice fue empezar a recolectar datos, empezar a recolectar fuentes de agua que estuvieran en espacios públicos. Y una vez las recolectamos, empezamos a medirlas. Literalmente medimos un montón de fuentes porque mi idea era armar recreaciones, ¿no? Que estuvieran al interior de la sala. Esta es la sala, que estamos ya con mi team. Tuve la fantástica suerte maravillosa de reencontrarme con una amiga de infancia, Sara Rojas, que también es artista, y justo estaba un amigo ahí pedaleando, que es chileno, que venía andando en bicicleta hace mucho y es arquitecto, y fue un momento hermoso de comunión en torno a las fuentes de Cuenca. Y entonces, bueno, dentro de la sala lo que había era esta como especie de recreación muy simplificada. En concreto, como eran muy chiquititas, son casi como joyería. O sea, creo que nunca me había acercado a hacer tantos detalles en una escala tan chica, en un material tan poco usual para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Recreamos 13 fuentes de agua, que además de nuestras medidas a mano, hubo ayuda de un arquitecto, Cristian, que también terminó él haciendo el trabajo, porque yo fui cortito a Cuenca, me tuve que venir a Chile a continuar trabajando acá, y él se quedó midiendo, hizo las planimetrías, y fue una experiencia muy, muy linda, todo lo que tuvo que ver con la Bienal. Y entonces, bueno, dentro de la sala, lo que había era esta mesa, donde afuera, digamos, en la mesa, no dentro de la pileta, estaban estas cerámicas que de alguna manera como que aluden al agua, ¿no? Encima de estas fuentes, de formas resumidas, y en las paredes estaban estos dibujos que hacían referencia a las intervenciones en el espacio público. Dentro del levantamiento que empezamos a hacer, vimos que habían muchísimas fuentes, y muchísimas de las fuentes eran monumentos a. Monumento a el poeta no sé qué, monumento a el presidente no sé qué, monumento a, y era como, wow. La mayoría o tenían el nombre de un hombre o tenían literalmente un busto de un hombre en ella. Entonces fue como, dije, chita, qué interesante esto, ¿no? También me pasa o me ocurrió en ese entonces que sentí como mucha distancia cultural en términos de que había... ¿cuál es esta palabra? Me pareció que Cuenca es mucho más tradicional y fue como muy impactante para mí, igual, en muchos sentidos. Entonces, bueno, una de las... empecé yo a pensar cómo voy a intervenir estas fuentes. Tengo la posibilidad de intervenir una fuente que es patrimonio de la humanidad y que hay que tener mucho cuidado y que no se puede romper ni una piedrita y que está protegido. Y entonces me pareció súper divertido como que yo, una persona extranjera, viniera un poquito como con permiso, digamos, con permiso, a joder, ¿no? Como a transgreder un poco del espacio público, patrimonial, etcétera. Y entonces pensé en armar estas rejas de alguna manera, que recrearan ciertas formas de las fuentes mismas, pero que también hicieran como otro juego. En este caso, a este caballero le tocó estar enrejado, un poco encarcelado. Y yo pensaba siempre, bueno, que le quede de susto al resto, ¿no? Para que no... Esto le puede pasar también. Y bueno, esta es la parte, es una especie como de espejo de la misma forma de la fuente. Entonces hay una proyección del plinto y la forma de abajo, que es la que sostiene el agua, se recrea arriba, pero solo en su estructura metálica. Entonces queda atrapado en una especie como de encierro en una ovni o algo así. ¿Qué otra forma de el señor Manuel atrapadito?
Otra era un poco, estas son parte como de las proyecciones que yo hice. Esta me gustaba porque esta es como la idea de fuente que como que al menos yo tengo en la mente cuando me dicen, ah, por ejemplo, en mi casa hay una fuente, o mira, nos encontramos en la fuente tal. Esta es como la fuente tradicional de piedra, ¿no? Como los distintos platos, el agüita acá arriba. Entonces, la idea de esta recreación, aquí estamos en el montaje, teníamos una ayudante muy simpática de Rosado también. Eh, ella fue la mejor de la jornada, por lejos. La idea era un poco como jugar a esta caída, ¿no? De esta cosa más tradicional, la caída de estos tipos de hitos, porque además la estructura es muy común, ¿no? Como un edificio institucional, una iglesia, una plaza, una fuente, ¿no es cierto? Y que esas fuentes también como son herencia española, que a su vez son herencia árabe, que a su vez aprendieron de sus conquistadores el trabajo y el tratamiento del agua, empiezan a existir estos hitos, ¿no es cierto? Y que son ya clásicos en nuestra mente, pero que no necesariamente son de acá. Por eso esta intervención buscó llamarse así también, como digamos varias veces este nombre que vivía desaparece por el nombre de Cuenca, porque de alguna manera también la idea de Huapondelis, que significa llanura amplia como el cielo, es como que estuvieran hablando de dos cuencas, pero que en este caso sí se cierran, ¿no? Que hace una especie como de pensamiento circular, que es parte de una cosmovisión que el día de hoy, por lo menos yo soy muy ajena a ella, ¿no? Y habla más de la cuenca, como esta noción que tenemos al día de hoy. Y esta otra, que es la que ya les había mostrado, que es en San Sebastián, que es lo mismo, fue una recreación de la misma geometría mudéjar, que intervenía la fuente sin bloquear el chorrito, para que el chorrito se viera. Y bueno, aquí está mi parte favorita de lo que pasó en la Bienal. Como ven, como ha pasado, digamos, en los últimos años en el mundo, los monumentos son lugares muy como que se ven constantemente vulnerados, porque también la pregunta es, ¿quién los pone ahí? ¿Por qué están ahí? Entonces, bueno, en esta investigación de las fuentes y los monumentos de Cuenca, empezaron a aparecer, a partir de las conversaciones con las personas de Cuenca, un montón de historias súper tétricas con respecto a quiénes eran estos antepasados y estas personas que admiramos y que tienen fuentes y monumentos. Y la que me pareció como especialmente tétrica era esta de Remigio Crespo Toral, que esta es como el escritor y sus musas. Y en todo Cuenca, esta es la única vez que aparecen mujeres en un monumento. Y las mujeres son sus musas, son sus inspiraciones y están desnudas corriendo. Y evidentemente son menores que él. Eso me pareció incorrectísimo, ¿no? Ya, pero como ya no nadie lo ve, o como ya asumimos que es parte del espacio público, fue como wow. Entonces, bueno, ahí una de esas noches, estoy desclasificando material, esto no lo habíamos mostrado nunca. Entonces, con mi amiga Sara Rojas, como les decía, también es artista, ella es ecuatoriana, ella es como una profesora de feminismo y de actualidad. Y otra compañera, pintora chilena que también estaba allá, hicimos esta intervención, que es una frase que salió mucho en Chile durante los movimientos, durante las primeras marchas como más fuertes del movimiento feminista, que dice, que salió de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, de hecho, que dice, nos quieren como musas porque nos temen como artistas. Y bueno, aquí las muestro porque eso es lo que hace la institución, ¿no? Avala el vandalismo, nos protege. Y ahí le estamos dejando unos regalitos. Siempre estas son como las pesadillas de las personas que restauran, pero bueno, se impresionarían de cuántas restauradoras y restauradores realmente también hacen esto. Ahí le pegamos uno en la cara a Pablo Neruda, haciendo un link a Chile. Y un poco les muestro esto también porque ya que estamos hablando y pensando en el espacio público,
y el espacio colectivo, y qué es este espacio, y qué son estos conflictos, ¿no? Les muestro un poquito de imágenes con respecto a lo que está pasando acá en Santiago actualmente. Brenda Vega me invitó el año pasado, a finales del año pasado, muy amablemente a conversar sobre un texto que escribimos junto con otro artista chileno basado en Nueva York, sobre un poco los incidentes sociales en Chile, que un poco se detonaron a raíz de lo que ocurrió en Ecuador el 2018 y lo que ocurrió en Haití también ese mismo año, y como que de alguna manera fue como una llama un poquito molotov que empezó a encenderse en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y es muy interesante, ¿no? Es interesante y es horrible porque en todos lados cuesta vidas y cuesta tranquilidad y bueno, en fin, de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, con respecto como a esta escultura en el espacio público y estos elementos, esta es una foto que saqué para ese texto. Y este es el monumento al general Baquedano, que se encuentra a 3 cuadras de mi casa, en la Plaza Baquedano, que fue cambiado el nombre por las personas a Plaza Dignidad, porque de alguna manera el año 2019, perdón, esto fue el 2019, no fue el 2018, fue el 2019, disculpen. El 2019, el grito de lucha empezó a ser por vuelvan, tráiganos la dignidad, como hasta que la dignidad se haga costumbre, porque aquí, como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es muy abusivo. Y entonces, bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo el día de hoy porque de alguna manera ese hito en la ciudad, que es un hito muy central, aquí ponte tú, cuando ganan los partidos de fútbol, los equipos nacionales, aquí se ven a celebrar, y siempre era como un hito muy álgido, pero ahora con las protestas del 2019 se volvió así el boom. Y de alguna manera se volvió una especie de juego mortal del gato y el ratón de quién conquista el caballo. Entonces el caballo y el monumento se trasviste, ¿no? Aquí está pintado con la bandera LGBTIQ+. Aquí está completamente desbordado de personas, ¿no? Como el momento del estallido social, la gente como no nos van a ganar, este es nuestro espacio, y claro, es nuestro espacio hasta que llegan las fuerzas de seguridad con muchísima fuerza y nos retiran, y a la mañana siguiente es igual, y así fueron 5 meses de ir todos los días a la plaza a recuperar el monumento. Y el monumento ha sido pintado, quemado, los protestantes lo pintan, las autoridades lo pintan de vuelta, un día apareció pintado de verde, que es el color de los carabineros, de la policía. Aquí es el 2020, durante el 8M, con aquí todas las feministas abajo, o sea, como en cada momento el monumento es como ocupado por distintas personas, ¿no? Por las distintas luchas. Hasta que el 2021 lo que se decide, después de tener durante todo el 2020 y aprovechando la pandemia, ¿no? Un contingente gigantesco de policías alrededor de él, se decide retirar el monumento. Y queda solo el plinto. No sé si ustedes conocen el texto, ¿cómo se llama este texto? La pérdida del pedestal de Javier Maderuelo. Esto es totalmente lo opuesto, o sea, es realmente todo lo opuesto. Es como nadie lo va a conquistar entonces. Y esta es como una de las imágenes con las que fuimos recibidos hace 2 o 3 semanas. Una vez se retiró el monumento, era como ustedes, los ciudadanos, no van a ocupar este lugar. Y esos son puros fuerzas de seguridad y esos son puros, literalmente son camiones de guerra. Y la última situación es que se hizo un muro alrededor del pedestal de 3 metros de alto, con fierro guardado
día y noche por carros lanzagua y por personal de carabineros. Y ahí lo pintaron de blanco, ¿no? Es como, no sé, digo yo, ¿no? Que si hubieran conocido la obra de Jean-Claude y Cristo, quizá no hubieran hecho esto, que de alguna manera es como, ¿realmente dejamos de ver lo que se intenta tapar con tanto ahínco? Esa es un poquito la pregunta del conflicto entre el espacio privado, el espacio colectivo y el espacio público, ¿no? Al menos para mí. Y bueno, para terminar, porque estamos en la hora, rápidamente les quiero mostrar, para bajar un poquito el tono también, porque este tema a mí como que me va a servir un poquito la sangre, les quiero mostrar una obra que se llama Libélula Island, que es una obra que surge durante una residencia que yo hago el año 2019, una residencia con 75 artistas de distintos lados del mundo, todos conviviendo durante 2 meses bajo condiciones súper estrechas. Había mucha comodidad, pero vivíamos uno encima de otros y en un momento se volvió un poco claustrofóbico esto. Entonces lo que yo busqué hacer fue construir un espacio ajeno que estaba flotando en el lago. La residencia tenía un lago que se podía ocupar. El lago es un espacio público, en teoría, ¿no? Ahí comienza este otro conflicto entre el espacio público y la naturaleza. ¿Qué pasa con eso, no? Hay como... ¡Uy! Hay como... o sea, ¿de quién es el agua? Por ejemplo, acá en Chile el agua es un bien público de uso privado, es decir, el agua es de la empresa privada, el mar está dividido entre varias familias y la resistencia más brutal de todas son los pescadores artesanales, ¿no? Entonces, el agua es un conflicto importante con respecto a esta idea de lo público, lo colectivo, lo privado, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo hice fue que fabriqué, construí una isla, que era una isla flotante, que tenía césped de verdad, donde fue una especie como de lugar para apartarse, pero también para ir con personas, una especie de también búsqueda de mi propio territorio, ¿no? Como eh, el sueño de la casa propia, bueno, no lo tengo aún, pero tengo de alguna manera mi jardín propio, mi patio propio. Y esta es una obra que está concebida como un díptico, eh, donde uno de los videos es este video donde estoy yo sola performeando encima de la isla. Mi performance es nada más que habitar la isla cómodamente a las 6 de la mañana, que era como la hora en la que salía el sol. En el norte durante el verano sale a las 5 de la mañana. Y esto es muy al norte, casi en Canadá. Y el otro video es una cámara mucho más activa, una cámara cenital, donde yo invito a personas específicas a estar conmigo en esta isla, que es como mi lugar íntimo, mi lugar privado, pero que también es interesante porque es un espacio público de alguna manera, porque está flotando en un lago donde hay casas, donde otra gente puede venir, no solo la gente de la residencia, ¿no? Y queda este lugar ahí, que es una especie como de lugar de juego privado, donde tú también vas escogiendo con quién te unes, porque no puede haber mucha gente en la isla porque se hunde. Eh, entonces, de alguna manera siento que esta obra también tiene que ver con ese tema y con ese conflicto, ¿no? Sobre todo como, yo creo que el momento divertido, o sea, no es divertido, es un momento súper crítico, ¿no? Pero esta situación en que pensamos el espacio público y pensamos en la naturaleza y ambos, por supuesto, los concebimos de manera muy distinta, ¿no? Hasta que llega el punto en común que es la propiedad privada. Cuando ocurre el concepto de propiedad privada es donde entramos en conflictos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando acá hay un montón de policías cuidando un plinto en el espacio público, nos empezamos a hacer un montón de preguntas, ¿no? De quién es qué tan público es,
qué tan colectivo es, qué tan público es que tengo que luchar por ese espacio, ¿no? Esta es una ciudad además sin carnavales, entonces el uso colectivo del espacio no es muy usual o no lo era hasta el 2019, cuando empezamos a salir a la calle en modo de protesta, porque así de restringido era el acceso y el uso del espacio. Eso es lo que tengo para exponerles. Creo que pasé un poquito, ¿me dirás tú? Muchas gracias, Jessica. Ahorita voy a cambiar la vista y más bien invitarnos a prender las cámaras y a compartir comentarios, preguntas, dudas, lo que nos nazca preguntar, decir en torno a esta presentación. Pueden de nuevo usar la mano para pasarles la palabra, escribir en el chat o simplemente tomar la palabra, como les parezca mejor. A mí me pareció como súper interesante todo este recorrido y contextualización de tu trabajo en torno al agua, las fuentes de agua, la domesticación, pero me quedo mucho con esta noción con lo que cerrabas, ¿no? El espacio público siempre entendido como un territorio en disputa, como no tan público o no es público para todos. Siempre el espacio público, no solo en Santiago, sino en casi todas las ciudades que yo conozco, es un espacio de disputa entre el Estado y los ciudadanos, entre los vecinos y los que vienen de otros lugares, entre los que no tienen casa y los que tienen casa, entre la fuerza pública y los vendedores ambulantes. Siempre hay algo en el espacio público que juega esta confrontación y pone en tensión esta misma idea de lo público, que me parece súper interesante cómo contextualizaste esto a partir de los sucesos de Chile, de Santiago y esta plaza, y cómo esto luego se traslada a esta isla, ¿no? Cómo la idea de la isla siempre tiene esta noción de lo privado, de lo público, de quién está y de un espacio que no puede contener demasiado. Eh, Uh-huh. y en esa orden, tarde o temprano se privatiza, aunque sea por un momento. Eh, Claro, como, no sé, yo pienso también como este acceso al agua, o sea, más allá de ya, la idea misma como de la... Hay gente que compra islas, ¿no? Directamente, como el futbolista le compró una isla yeah. a su novia, ya es como, ¿what? Es muy raro. Eh, También como los accesos al agua, como, no sé, aquí en Chile se supone que son libres, como las riberas de los ríos, de los lagos, pero realmente no lo son. Y recuerdo también cuando vivía en Ecuador que cuando íbamos a la playa, recuerdo que siempre había como una división, como mira, ahí comienza ese hotel, de ahí para allá no puedes cruzar. Y era como, ¿qué? O sea, como de qué se trata esta noción, ¿no? Como exactamente esa noción de lo público, eh, no sé, es conflictiva porque es un lugar de conflicto, ¿no? Es un lugar de negociación y a veces la negociación es a fuerza bruta, ¿no? Entonces es como, ok, entonces es un lugar de uso colectivo, temporal, como parte de lo que, una de las cosas que a mí más me interesan de la lucha feminista es que dentro de muchas cosas que es la búsqueda es una búsqueda de lenguaje también, ¿no? Cómo decir específicamente una cosa. Y quizá el concepto de espacio público es un concepto que le queda demasiado flojo, ¿no? Como digamos lo que es realmente. Y creo yo que lo que está pasando aquí a 3 cuadras de mi casa es un ejemplo brutal, ¿no? Que dicen como, ok, no van a ustedes a ganar este espacio, vamos a retirar la estatua y vamos a proteger el plinto, el soporte, con una inversión millonaria, o sea, esos son millones y millones y millones y millones de pesos
de nuestros propios impuestos. Y, o sea, no sé, es un concepto como... A mí me tiene la cabeza como en, no sé, reventada, ¿no? De pensarlo, como que me parece una forma fascinante de pensarlo, pero también me parece muy horroroso lo que ocurre. Súper violento, ¿no? Como un ejercicio de poder. Absoluto, o sea, Demasiado, evidente. demasiado ejercido sobre el territorio. Eh, yo un poco para continuar, quería preguntarte algo que me quedó como, ¿cómo es tu forma de trabajar ya en el momento de la producción más técnica, digamos? ¿Tú trabajas sola? ¿Tienes un equipo? Porque veo que utilizas materiales muy vinculados a la construcción. Entonces, no sé si los trabajas tú, si tienes alguien con quien trabajas, ¿cuál es como, cómo funciona esta parte? Esa es una de las cosas interesantes de la escultura, sobre todo si la haces en grande, tienes que tener otras manos, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, a veces hay cosas pesadas. Eh, y claro, trabajo yo con una ayudante, el resto de mi equipo a veces es mi familia, amigues, mi pareja. Y también hay cosas que directamente mando a hacer, cosas que yo no manejo, pero como mi interés primordial es la escultura, realmente yo intento estar lo más involucrada posible en cada parte del proceso para comprender cómo funciona el material, para comprender la relación de un material con el otro, no sé, como en mi experiencia personal, el qué hacer, como el estar haciendo en el taller, es donde también surgen ciertas como respuestas o ideas o conceptualizaciones, ¿no? Como también en las relaciones materiales, de repente son muy metafóricas de cómo funcionan otros tipos de relaciones en otros sistemas de nuestras vidas. Entonces, claro, trabajo yo con un asistente y a veces pido más manos o a veces, qué sé yo, oye, no alcanzo a soldar esto, suéldamelo aquí, o qué sé yo. Tengo ya como un equipo bien establecido de personas, que es una Qué gran chévere. fortuna. Justo eso, ¿no? Porque uno no puede saber hacer todo al final y siempre el No. equipo es súper importante para cualquier proyecto. Eh, Sí, sí, sí. Como ya, o sea, y es probar y probar y probar y probar y probar, básicamente. Y al principio, lo más interesante es que el equipo son tus compañeras de universidad, ¿no? O sea, nosotras, que éramos en su mayoría mujeres, quienes salimos de la carrera, y bueno, había obviamente compañeros hombres y nuestros amigos, eh, salimos de la carrera y lo que primero que hicimos fue arrendar un taller en conjunto para que continuaran como ejercicios de taller, le decíamos, ¿no? Como yo hago un algo, estoy experimentando con algo, necesito una opinión. Estaba mi amiga sentada al lado, o justo estaba llegando a la otra compañera, o justo el otro compañero venía pasando, y oye, mira, espérate, dame 5 minutos, tómate una cerveza y conversemos esto. O ven, sostén aquí que tengo que pegar esto acá y siempre un poco teniendo muy en cuenta que las relaciones entre artistas son fundamentales y que muchas de ellas se forjan a partir de la universidad, no necesariamente en la universidad, pero sí muchas dentro del lugar que estudias, no tiene que ser la universidad específicamente, pero por lo menos en mi caso fue así y fue muy nutritivo y fue una ayuda gigantesca para lo que venían adelante. buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Un poco ya estamos sobre la hora. Howard, estás con el micrófono apagado. Ahí va. Hola, gracias por venir y compartir tu trabajo. ¿Estás en Quito ahorita o no? ¿O estás en En Santiago. Santiago? Ya.
Quería preguntar cómo financiar todo tu trabajo, cómo gana tu vida, si los proyectos rinden algo económicamente, cómo te mantiene como artista. Bueno, es un sub y baja. Pero, por ejemplo, al principio y la mayoría en general del tiempo es autofinanciado, lo que significa que yo tengo que tener un trabajo paralelo, ya sea vendiendo muebles, sirviendo café, etcétera. Y eso fue así hasta, desde que salí de la universidad hasta hace como unos 3 años más o menos. Ahí empecé a hacer clases en la misma universidad donde me gradué y estuve haciendo clases durante unos años. Después dejé de estar enseñando en esa universidad y, por ejemplo, el año pasado fue el primer año que fue como vivir totalmente como solo de obras. Como de la venta de obras. Y eso es porque, o sea, tengo una galería de un coleccionista y galerista ecuatoriano que está basado en Lima y que ahorita estamos abriendo en Ciudad de México. Él hace muchas redes, trabajo colaborativamente aquí con otra galería, que ahí en verdad no se ha vendido, o sea, no es que haya vendido ahí, pero la idea es que eso comience. Y también como venta directa, y eso ha sido como fundamental. Y, no sé, los viajes, por ejemplo, las residencias, postulo a las becas y han sido solo por becas que he podido ir. Y siempre hay open calls y como llamados abiertos a distintas opciones, ¿no? Pero nada, es un trip. ¿Y A tú veces es más fácil. fuiste a Skowhegan College, no? Skowhegan. Sí, ¿Y cuándo fuiste ahí? ahí fui el año 2019. Es como es una escuela de verano, es un summer school. Eh, y es brutal, o sea, yo no sabía que existía. Un colega limeño me dijo como, anda, postula, que puede que quedes y postula que te financien todo. Entonces postulé, quedé, me dijeron, ok, quedas, pero te podemos financiar solo una parte. Yo le dije, ok, bueno, no, muchas gracias. Y me dijeron, no, espérate, en realidad sí te vamos a financiar todo, incluso producción. Y dije, ok. Entonces así sí fue posible. Sculpture Space en Nueva York, en Utica, también fui con beca completa, el programa estaba enteramente pagado e incluso había como un stipend money, como un dinero extra, pero que por situaciones Donald Trumpísticas no tuvieron el financiamiento ese año y yo tuve que postular a otro fondo. Y me lo gané y ahí pude financiar el viaje. Y claro, eso, y un poquito ya como tengo redes como armadas de gente que compra, y entonces de repente es como, oye, mira, me voy de viaje, tengo esto disponible, ese tipo de cosas. Y la obra, la exposición de la Bienal, que fue como lo más grande que he hecho, esa fue toda financiada, la invitación fue financiada. Okay. Chévere. Gracias por tu pregunta. Bueno, muchas gracias a todas, todes, a Jessica por acompañarnos. Esta charla queda grabada. Vamos a subirla próximamente a la página de Q. Si quieren compartirla o revisarla nuevamente. Y eso por esta noche. Gracias, Jessica, nuevamente. Siempre es interesante conocer
los procesos de los artistas, cómo trabajan, qué tipo de obras están produciendo y a partir de qué, de dónde vienen sus imágenes, sus intereses, sus prácticas. Y esto es algo que estos espacios nos permiten como compartir, indagar y explorar, y sobre todo entendiendo que estamos en un espacio académico, de formación, entender lo que viene después, cómo se va a constituir nuestro futuro, su futuro profesional como artistas. Sí. Eso, en parte, no sé si quieres Muchas decir algo. gracias. Muchas gracias, Byron, de nuevo por la invitación y espero que esto les haya servido de algo. Cualquier duda que tengan también me pueden contactar por Instagram. Instagram también es un lugar fundamental para vender obras. Esa es como la plataforma número 1 al día de hoy. Sobre todo ahora que es todo digital, ¿no? Pero bueno, eso, muchas gracias. Lo pasé muy bien. Y que sigan habiendo más instancias así. Gracias, buenas noches, chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.